con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos, basándonos de la recomendación que nos da el magisterio de la Iglesia, sobre todo la Constitución dogmática Dei Verbum acerca de la palabra de Dios, basándonos en los 2 sentidos que nos propone la Dei Verbum, el sentido literal y el sentido espiritual que contiene la Sagrada Escritura, podemos decir 2 o 3 cosas acerca de este texto bíblico de San Juan. En primer lugar, en sentido literal, el templo tiene un inicio en el tiempo y tiene un final también en el tiempo. Históricamente, el templo tuvo un inicio y tuvo un final. Solo hasta Salomón, o más bien a través de Salomón y con Salomón, se construye un templo dedicado a Dios, dedicado para el culto. De ahí para atrás, los judíos no tenían un lugar de encuentro específicamente así tan sagrado como lo era el templo. Solo es a partir de Salomón. Y luego ese templo tiene su caducidad porque se termina, se acaba, hasta el punto de que hoy los judíos quieren reconstruir nuevamente ese templo y no han podido. Sus reuniones las tienen en las sinagogas. Debido a la crisis de la destrucción del templo, es que se origina en la cultura y en la religión judía la dimensión de las sinagogas. ¿Por qué es importante hacer esta precisión? Porque Dios, a través de circunstancias históricas, Dios se vale de las circunstancias históricas, de los acontecimientos históricos, como signos para hablarnos y mostrarnos su propósito, su voluntad y lo que Él quiere.
Y aquí podremos hacernos una pregunta en sentido espiritual. ¿Cuál fue el propósito de Dios al permitir que el rey le construyera un templo? El propósito es sencillo, que Dios tiene un gran objetivo desde que el pecado comenzó a disgregar a la generación humana. Dios ha tenido el propósito de convocar, de reunir y de tener cerca lo que es suyo. Y entonces ustedes serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Y Dios se vale de esa estructura física del templo para lograr ese gran propósito, reunir al pueblo. Pero lamentablemente, como pasa siempre, la infidelidad, la respuesta humana se queda corta y entonces no termina cumpliendo el deseo de Dios, y Dios permite también que el templo sea destruido y no se vuelva a reconstruir hasta hoy. Podríamos decir entonces, partiendo de este suceso, acontecimiento histórico, que estos templos, estas estructuras físicas, son una extensión del querer de Dios, así como lo hizo con el templo de Jerusalén. Sí y no. Sí, en cuanto que un signo externo, como un edificio, una estructura material, en cuanto sirva para la finalidad de llevarnos y de centrarnos en Dios. Si una estructura física, un templo, un lugar de reunión físicamente, no cumple esa finalidad de llevarnos a Dios, de centrarnos en Dios, de centrarnos en lo más importante, entonces comienza a convertirse caduco en el propósito salvífico y en el gran proyecto redentor de Dios. Y por lo tanto los lugares no son absolutos, porque el único absoluto es Dios y lo absoluto es el propósito que Él tiene de atraernos así. De ahí la protesta de Jesús precisamente en el templo de Jerusalén. No es que Él no quisiera el templo, lo respetaba y acudía a Él, porque nos cuenta la Sagrada Escritura que la Virgen peregrinaba a Jerusalén y Jesús también. En eso están de acuerdo los sinópticos también, Lucas, Mateo y Marcos, que Jesús peregrinaba al templo a cumplir los preceptos de la ley, a darle culto a su Padre. De hecho, al inicio de la comunidad cristiana, los apóstoles acuden al templo para orar. El templo es un lugar importante para la oración, pero ese templo físico caduca, se termina y es destruido por los romanos. Vuestra casa quedará desierta, ya lo había anunciado el Señor. Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Cuál es el propósito de Dios con el templo? El propósito es que nosotros tengamos más unido nuestro corazón a Él. El propósito es que nosotros, a medida que va avanzando el tiempo, le demos más gloria, mayor adoración, mayor alabanza, mayor reconocimiento a nuestro Dios, y por lo tanto, como fruto de ese reconocimiento, de esa alabanza y de esa adoración, venga nuestra santificación, venga nuestra elevación, venga nuestra comunión y nuestra unión con Dios. Y aquí podríamos hacernos una pregunta muy fundamental para nosotros los católicos. Hoy, precisamente cuando celebramos la dedicación de la catedral de nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro, estos templos físicos que hoy existen, estas estructuras materiales, estos edificios, están cumpliendo el propósito para el cual fueron edificados, que es para darle toda la gloria a Dios, para hacernos crecer en una relación íntima y profunda con Dios. Están sirviendo estas estructuras físicas para llevarnos a una conversión auténtica y reunirnos como iglesia.
convocarnos como hermanos para amarnos los unos a los otros y así todos unidos nos elevemos más rápidamente hacia el misterio de Dios? ¿O para qué están sirviendo estas estructuras físicas? ¿Cuál es el propósito que estamos teniendo con toda la estructura física? La estructura física en el ámbito litúrgico no debe tener otra finalidad más que la de llevarnos a Dios. No debe tener otra finalidad más que la de llevarnos a una profunda y auténtica conversión. No debe tener otra finalidad más que la de llevarnos a un auténtico amor al prójimo. No más. Si una estructura física no está cumpliendo con esos objetivos, entonces puede convertirse en una cueva de bandidos, puede convertirse en una cueva de ladrones. El templo de Jerusalén era un lugar sagrado, santo, respetado por Jesús, pero ahora estaba convertido en una casa de bandidos, en un mercado. Y la única finalidad era sustentar a quienes se aprovechaban del culto, no para darle gloria a Dios, sino para beneficiarse a sí mismos. Y entonces una casa así merece un reproche del Señor. Entonces un lugar así merece un reproche de Dios, porque no está cumpliendo con su finalidad para la cual Dios la quiso. Pero ahora Jesús esto lo quiere llevar a un sentido muchísimo más elevado. Y es que así como se debe cuidar la estructura física para que se le dé gloria a Dios, para que nos lleve a la comunión con Dios, así mismo se debe cuidar el propio templo, que es nuestra vida. Porque ya nos dirá San Pablo que somos templos vivos del Espíritu Santo. Y si Jesús fue tan celoso con el lugar físico en donde se le debía dar culto a Dios, ¿cuánto más celoso no lo será con el templo de nuestro cuerpo, con el templo de nuestra vida, con el templo de nuestro corazón, por el cual pagó un precio tan alto? Pagó con su propia vida, con su propia sangre. Y por eso este cuerpo, este corazón, esta vida, hay que cuidarla. Pero hay que cuidarla para Dios, no para nosotros mismos. Hay que cuidarla para darle gloria a Dios. Y entonces, ¿qué dejamos entrar nosotros en nuestro corazón a través de nuestros pensamientos? ¿Qué dejamos entrar nosotros a este templo a través de los sentidos externos? ¿Cómo está la morada que Dios purificó? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo la está respetando cada uno? ¿Cuidamos este templo de que se ensucie y se mancille con el pecado? ¿Cuidamos este templo de que se ensucie con cosas que no son de Dios ni tienen relación directa con Dios? ¿Utilizamos este templo para que la gloria de Dios sea exaltada y para darle culto, alabanza, honra solamente a Dios? ¿O qué estamos haciendo con el templo de nuestro cuerpo? ¿A dónde lo estamos llevando? ¿A dónde lo estamos dirigiendo? ¿Qué lo estamos poniendo a hacer? ¿Con qué lo estamos relacionando? Ojalá el Señor no tenga que decir, utilizar esa misma expresión en sentido espiritual con nosotros, porque habéis convertido vuestra casa en una cueva de bandidos. Y si eso ha pasado, pues Dios quiere reconstruir su templo. Lo quiere destruir y lo quiere levantar nuevamente. Y es importante que nosotros dejemos hacer esa obra al Espíritu Santo, que al fin de cuentas es quien viene y purifica y santifica. El templo de Jerusalén fue destruido en el 70 por Roma. Y el Señor ya les había advertido, incluso lo hizo en un tono amenazante. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y los matas.
cuánto he deseado reunirte. Para eso había hecho el templo, había permitido el templo. Reunirte como la gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas. Es hermosísima esa analogía de la gallina. Todos los que hemos vivido en el campo, hemos sido campesinos, sabemos lo que eso significa. Los pollitos siempre andan cerca de la gallina, cerca, ellos no se alejan. Y si la gallina corre y están a 2 o 3 metros de distancia y ven que ella se corre, ellos salen corriendo inmediatamente. Y si hay un peligro, lo primero que hacen los pollitos es correr y meterse debajo de las alas de la gallina y ella los abraza y los arropa. Para eso era el templo, para reunir, para cobijar, para proteger. Dios quiso convocar a su pueblo. Por eso la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para definir la iglesia es eclesia, que significa reunión, asamblea, convocación, donde somos convocados, reunidos, porque ese es el sentido que Dios le aplica al templo para reunir. Yo he deseado tenerte reunido como la gallina cobija y reúne a sus polluelos, pero no habéis querido. Siempre la libertad humana nos pone en tensión frente al querer de Dios. Y es el hombre el que termina alejándose, el que no acepta la invitación, el que no quiere obedecer a Dios, el que es infiel. No habéis querido. Por lo tanto, como no habéis querido responder, vuestra casa quedará desierta. Y Dios anuncia, lo anuncia, el destierro, la ausencia de su presencia de esa casa. ¿Quién creyera? Cuando los judíos pudieron, verdad, tomar conciencia de que Dios algún día podía irse de ese templo, que Dios podía estar ausente de ese templo. En el templo humano, en nuestra vida como templo de Dios, hay algo que nos aparta total y absolutamente de Dios. Y va a sonar fuerte la expresión que nos separa, nos aparta, nos excomulga de Dios, nos distancia de Él. Y somos nosotros mismos con el pecado grave. La iglesia nos lo enseña a través de la tradición de más de 2000 años y la misma palabra de Dios. Pecado grave nos rompe la comunión con Dios. Se rompe la comunión, se establece un muro que nos separa de la intervención divina y del acceso humano hacia Dios. El pecado grave nos distancia absolutamente de la gracia de Dios. Y por eso dice el Señor: yo he querido tenerlos como la gallina a los polluelos, pero vosotros no habéis querido. Porque muchas veces preferimos dejarnos arrastrar por el pecado y el pecado grave nos excomulga. Dios quiere convocar a su iglesia. Dios quiere reunirnos, quiere convocarnos en su iglesia. Pero somos nosotros los que muchas veces nos cerramos y no aceptamos su invitación, no le obedecemos. Porque muchas veces no estamos de acuerdo con su propuesta. En el 66, el historiador Flavio Josefo cuenta una serie de acontecimientos extraños que comenzaron a suceder en torno a Jerusalén y que el pueblo judío comenzó a interpretarlos como acontecimientos raros y extraños. Estos son datos históricos que están plasmados y están notificados históricamente. Y el historiador Flavio Josefo cuenta uno de esos hechos. Dice que en el 66 el templo fue destruido en el 70. Nadie sabía que el templo iba a ser destruido en el 70. Se sabía que estaba la tensión entre Roma y los judíos, porque los judíos estaban cada vez resistiendo más a Roma,
y que Roma era capaz de hacer lo que fuera, pero no se imaginaban la magnitud de lo que iba a pasar. Y ya les había dicho el Señor: vuestra casa quedará desierta. Se los había advertido a través de los profetas: vuestra casa quedará desierta. Es que cuando la infidelidad y la rebeldía y la cerrazón y la dureza del corazón del hombre es tan fuerte, Dios tiene que reaccionar a través de intervenciones fuertes, porque busca salvarnos a como dé lugar. Busca salvarnos. Dios permite a veces cosas dolorosas y eso nos lo enseña la Sagrada Escritura. La carta a los Hebreos nos dice que cuando un padre ama, corrige. No crean que Dios no corrige, Dios corrige y permite sucesos difíciles en nuestra vida, pero es por nuestra cerrazón, por la libertad humana, por nuestra dureza de corazón. Él no quisiera que sufriéramos, pero permite muchas cosas para el bien de los que tanto ama. Y cuentan los historiadores, Flavio Josefo, Tácito, varios historiadores de la época, pero Flavio Josefo cuenta un hecho de tantos que estaban sucediendo. En el 66, para la fiesta de Pentecostés, cuando se echaban a la suerte el oficio de los sacerdotes para ir y ofrecer el sacrificio, cuentan que entró a quien le tocó en suerte y se escuchó un estruendo muy fuerte dentro del templo. Y luego una voz fuertísima en aclamación que decía: vámonos de aquí. Es un hecho que está notificado históricamente. Vámonos de aquí. Incluso los cristianos que vivían en torno a Jerusalén, antes de que sucedieran estos hechos, los cristianos comenzaron a huir. Se fueron a las catacumbas, se fueron alejando de la ciudad. Ellos presentían que algún suceso se acercaba difícil para la ciudad de Jerusalén y para el templo. Y ellos comenzaron a distanciarse antes de tiempo. ¿Por qué? Porque como eran hombres de tanta oración, hombres y mujeres tan unidos espiritualmente a Dios, sin saber claramente qué iba a pasar, lo tomaron como una advertencia y huyeron. Y muchos cristianos se salvaron cuando Roma entra e incendia la ciudad y destruye el templo. Eso fue terrible. Las muertes que ocurrieron fueron terribles en Jerusalén y en el templo. Aún dentro del templo hubo muertes. Ya los acontecimientos que estaban sucediendo ya daban un pequeño vestigio de lo que había advertido Jesús: vuestra casa quedará desierta. La gente cree que es imposible que Dios pueda alejarse de nuestra casa. Lo acabo de decir, el pecado rompe comunión con Dios. Cuando cometemos un pecado grave, ya le privamos a Dios de estar interviniendo en nuestra vida directamente. Dios se podrá valer de otras circunstancias externas, pero ya en mí, por la libertad, por la opción que yo he hecho de vivir en el pecado, ya yo le puse una barrera a Dios y Dios respeta. Él respeta, Él mismo creó esa ley natural de darnos la libertad para que nosotros optemos, y Él respeta lo que nosotros elijamos. Si tú hoy le dices: Señor, hoy no te voy a elegir a ti, durísimo, pero si tú le dices: yo no quiero elegirte a ti, voy a elegir otra cosa, Él respeta, porque es tu libertad y Él es todo un Señor respetuoso. Él te dio la libertad para que tú decidas si quieres abrirle la puerta de tu corazón o no. Pero si yo le digo: Señor, hoy puedes entrar porque te abro la puerta de mi corazón, Él entra y Él hace. Y ese permiso que le damos a Dios se tiene que manifestar con hechos concretos. Una persona que no quiera hacer un camino de conversión, de penitencia, le está diciendo a Dios: todavía no. Una persona que no quiera hacer un camino de arrepentimiento, le está diciendo: todavía no. Una persona que no quiera hacer un camino de renuncia al mundo y al pecado, le está diciendo: todavía no, por ahorita no. Por ahorita dejémoslo así. A Dios hay que manifestarle el deseo con hechos concretos. No basta solo la intención. Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor,
nos dice, no bastan las buenas intenciones para que los actos sean buenos. La intención tiene que ir unida a los actos concretos. Si yo quiero abrirle mi corazón a Dios, actos concretos de conversión, actos concretos de cambio, actos concretos de renuncia al mundo y al pecado, actos concretos de querer vivir en la santidad y en la vida de Dios, actos concretos de querer dejar que Dios venga y purifique este templo, concretos, hechos concretos. La conversión exige eso, de ser testimonios concretos, evidentes de que se quiere. No basta solo el querer. Y eso lo dejó muy claro el Señor. Al querer, al deseo hay que unirle los actos. Yo tengo que esforzarme. La gente quiere encontrar la salvación, pero no quiere renunciar al pecado, pero no quiere mortificarse, pero no quiere hacer penitencia. No hay actos concretos. Hay un buen deseo, hay una buena intención, pero no se están haciendo hechos concretos. ¿Yo qué estoy haciendo por el Señor? Si Él me interesa, ¿qué estoy haciendo por Él? El llamado que el Señor nos hace a través de esta celebración es a dejar purificar nuestro cuerpo, nuestro templo, para que verdaderamente seamos morada de Dios. Dios no se va a ir porque por el bautismo está allí, pero va a dejar de actuar si yo no lo dejo actuar. El bautismo imprime en nosotros carácter indeleble, es decir, la presencia de la Trinidad sigue ahí. Pero si yo estoy en pecado grave, yo le puse ya una barrera a Dios para que actúe en mi vida. Así esté ahí, ya se la puse. Dios está ahí, pero yo tengo que dejarlo obrar. Para eso Dios me dio la libertad, para que le dé permiso de obrar. Y ese permiso de obrar tiene que manifestarse con hechos concretos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, ruega por nosotros.